Chile es el primer país de la historia moderna que después de haber transitado un modelo de voto voluntario, tiene una elección con voto obligatorio, que es solo puntual, es esta. Después Chile vuelve al voto voluntario, lo que es bastante curioso, ¿no? Las multas van de 50 a 170 dólares. Eso es lo que tendría que pagar una persona si no va. Pero quien está mandatado para cobrar la multa son los municipios. Entonces muchos creen que el municipio no va a tener la capacidad de perseguir a toda la gente que no vaya a votar, porque esto quedó circunscrito a los juzgados de policía local. José María del Pino es periodista y es un amigo que siempre está con nosotros, y gracias por eso, José María, para darnos detalles de lo que pasa en Chile, sobre todo en esta elección tan importante donde pues hay una gran división. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarte, querido Jesús, amigo también. Nos ha tocado compartir aire recíprocamente en nuestros programas, en nuestros distintos países. Y evidentemente tú creo que has hecho un muy buen resumen, ¿no? Un sumario de lo que han sido este proceso. Yo siempre le digo, me ha tocado dar charlas durante este último tiempo, algunas de ellas para otros países, y les digo, mira, esto no hay que entenderlo como simplemente un proceso de modificación constitucional, esto hay que entenderlo como un proceso largo de cambios que tiene causas, que tiene efectos, y en particular no hay que entenderlo, Jesús, como el final de un camino, sino que como un capítulo más de una historia que comenzó, yo no diría que con el estallido social, comenzó en los 5 años previos al estallido social, con la incubación de una serie de insatisfacciones sociales, que esto es muy curioso. ¿Por qué Chile siente que el Estado le falla en garantizar condiciones dignas de vida? Lo siente porque lo que antes eran nuestras necesidades, alcantarillado, agua potable, cobertura de electricidad, telecomunicaciones, dejaron de serlo. Y se pasó, esto es como la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Se pasó a un nuevo nivel de necesidades que la política no fue capaz de anticipar, no fue capaz de evolucionar en la velocidad que las mismas capas sociales que habían irrumpido producto de su propia buena gestión generaron. Y cuando se produce el estallido social, que era esta olla a presión, lo que se genera en la Constitución no es necesariamente que los millones de chilenos que salieron a protestar hayan salido a protestar por una nueva Constitución. No, Jesús, no nos confundamos. Los letreros de la gente no decían nueva Constitución, decían mejor salud, mejor educación. Y lo que se encuentra en la Constitución es la forma institucional de evitar que esto terminara en una verdadera guerra social. Y por tanto, la Constitución se transforma en el instrumento para canalizar ese descontento social. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vinieron elecciones en medio de una pandemia donde 1.300.000 personas, estos son datos, no relatos, 1.300.000 personas mayores de 50 años dejaron de votar por miedo al virus. Exitosa. Y el comportamiento electoral se salió de los límites habituales de Chile y quedó una convención tremendamente progresista, llena de independientes, sin posibilidad de que los partidos políticos articularan acuerdos, y esos independientes resultaron no ser tan independientes y cada uno tenía su propia agenda muy identitaria. Esto es como en la política de las identidades, ¿no es cierto? Entonces los del agua, los medioambientalistas, etcétera, etcétera, y se entrega un texto que en muchos pasajes, a mi juicio, esta sí es mi opinión personal, parece más bien un programa de gobierno con medidas muy precisas, llenas de adjetivos, que una constitución que buscaba canalizar y englobar el descontento social para volver a unir al país y meterlo en esta nueva etapa que la gente estaba reclamando, que era una etapa de mayor bienestar. Entonces, así llegamos a este punto donde se incluyeron cosas que nunca fueron requerimiento de la ciudadanía. Nunca la ciudadanía protestó porque el país fuera plurinacional. Nunca la ciudadanía protestó porque se cambiara el sistema de justicia. La mayoría de la ciudadanía está en contra de que se elimine el Senado. Es decir, hay muchas cosas que la convención hizo muy desconectada de lo que realmente la ciudadanía chilena quería. Perdón la introducción larga, Jesús, pero me parecía que era necesario. No, sí, creo yo que los peruanos tenemos que saber a través de Exitosa, que llega a todo el país, qué es lo que está pasando en Chile, porque además somos socios comerciales, somos países hermanos de alguna u otra manera. O sea, yo siempre hablaba, ¿no?, de las dos cuerdas que nos separaban. Por un lado, lo político, que ya en realidad dejó de ser un problema cuando terminamos
esto de definir los límites marítimos y pasamos a lo comercial. O sea, las inversiones aquí en Chile son importantes y lo han sido durante muchos años. Si algo hemos tenido de crecimiento económico, pasan por las inversiones que tu país ha hecho aquí en el Perú, y eso hay que también destacarlo. O sea, no tendríamos por qué estar en una pelea constante cuando hay situaciones que nos hermanan y nos unen, ¿no? A ver, este es un texto de 170 páginas. Es un texto que supuestamente recoge todos los intereses nacionales, pero yo no entiendo en todo caso aquí por qué esa necesidad de ser plurinacional, como tú bien lo dices, que creo que es un tema que les molesta a los chilenos, en el sentido de que no se sienten compenetrados, por ejemplo, con la zona de la Araucanía, ¿no? El modelo económico, no lo sé. O sea, nosotros aquí en Perú siempre hemos destacado el modelo económico, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Teníamos a Chile como un referente importante en temas de crecimiento. Hoy eso pues, prácticamente no lo estamos viendo. Entonces, yo sí quisiera ahondar un poco más en ese aspecto, entendiendo además que esta elección es diferente a las anteriores, a las que yo, por ejemplo, he asistido, ¿no? Donde las elecciones son voluntarias. Esta sí es obligatoria. A esta sí le están diciendo a los chilenos, tienes que ir sí o sí a las urnas porque este es un documento importante. Lo interesante sería aquí saber es cuáles hasta este momento, por ejemplo, las posibilidades de que esto avance o no avance, ¿no? Y lo otro sería qué tanto repercutiría en la presidencia de Boric, ¿no? Que por cierto esta semana tenía una entrevista interesante, bastante larga en el Time, que lo pone como uno de los nuevos paradigmas de la izquierda latinoamericana. Bueno, son varias preguntas. Comencemos por lo primero, la plurinacionalidad. Chile es prominentemente un país mestizo. Solo el 10%, cerca del 12% de la población se reconoce como miembro de un pueblo originario. Por eso cuando se trae la idea de la plurinacionalidad como instrumento de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, se trae desde Bolivia, donde los porcentajes son totalmente distintos. Más de la mitad de los bolivianos se reconocen miembros de un pueblo originario. Y genera una serie de autonomías y de división en naciones, cambia, reconfigura lo que nosotros antiguamente entendíamos como Estado-nación y conforma un Estado de múltiples naciones. Eso no tiene mayoría en la opinión de la gente se sigue sintiendo profundamente chilena, cree que la chilena, estoy intentando interpretar a la mayoría, no quiero ser injusto con quienes creen lo contrario, creen que la chilena es una cultura y una identidad que se ha construido de mucha diversidad, no solo de pueblos originarios, también de inmigrantes y también de nuestra propia historia y los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de ella. Por tanto, eso no genera. Pero además lo más problemático de eso es que queda abierta la posibilidad a levantar sistemas de justicia cuyo alcance no se conoce porque va a depender de la ley, es decir, podría ser perfectamente penal, donde los pueblos originarios puedan tener su propio sistema de justicia. Eso, para lo que está ocurriendo en la Araucanía, es tremendamente problemático, porque lo que pasa en la Araucanía no es que haya un conflicto entre mapuches, es que hay conflicto entre agrupaciones que dicen ser mapuches y chilenos. Y por tanto, la pregunta que ha surgido ahí y un temor que a mi juicio es plausible, aun cuando la ley después es la que tiene que limitar cuáles son los márgenes de acción de esa justicia, es qué va a pasar si los mapuches levantan su propio sistema de justicia y esos delitos, incendios, atentados, muchos de ellos de características terroristas, ¿quién va a ser finalmente quien va a tener que enjuiciarlo? Yo tiendo a creer que van a ser los tribunales centrales, los tribunales chilenos, pero como la Constitución no pone los límites, genera un nivel de incertidumbre grande en la ciudadanía. Eso es lo primero. Lo segundo, que tenía que ver con cuáles son las verdaderas opciones que tienen ambas alternativas. Y yo creo que aquí tú vas en el punto, porque Chile es el primer país de la historia moderna que después de haber transitado un modelo de voto voluntario, tiene una elección con voto obligatorio, que es solo puntual, es esta. Después Chile vuelve al voto voluntario, lo que es bastante curioso, ¿no? Las multas van de $50 a $170. Eso es lo que tendría que pagar una persona si no va. Pero quien está mandatado para cobrar la multa son los municipios. Entonces muchos creen que el municipio no va a tener la capacidad de perseguir a toda la gente que no vaya a votar, porque esto quedó circunscrito a los juzgados de policía local. Sin embargo, lo que sí sabemos, y yo me atrevo a decirte hoy día casi con plena convicción, Jesús, es que en Chile mañana se va a dar el proceso electoral de mayor participación de su historia. Estamos hablando que van a votar al menos entre 9 y 10 millones de chilenos. Para poner en contexto, la elección más votada en nuestra historia es la última de Gabriel Boric con José Antonio Kast. En voto voluntario votaron 8.300.000 chilenos. Aquí hablaríamos de al menos
1 millón más de votos. Lo que nos dicen los sondeos, que aquí sí los podemos decir porque estamos en Perú, pero en Chile no se pueden decir hace 15 días. Lo mismo pasa con nuestro sistema electoral, que está prohibido hacer uso de encuestas faltando muy pocas horas o días para la elección. Suéltate, maestro, y porque ayer te estuve escuchando en el Spaces dando de precios, ¿no? de vegetales. De verduras. ¿Cómo va el sí y el no? ¿Cómo está marcando la encuesta a pocas horas de que Chile defina su futuro a través de una nueva constitución? El rechazo había mantenido una distancia muy estable, cerca de 10 puntos durante los últimos meses, pero es real que en la medida que el proceso va decantando, también van decantando opciones de algunos indecisos, pero hoy en día el promedio nos dice que si vota más gente que en la última elección, es decir, si votan más de 9 millones de personas, el rechazo debiese ganar por entre 5 y 7 puntos. Si vota menos gente, es decir, si la participación aún con voto obligatorio se asimila más a una participación de voto voluntario, el apruebo podría empatar y a lo más ganar por 1 punto la elección. Es decir, en el 90% de los casos que hemos evaluado en modelamientos de participación, es muy probable que gane el rechazo. Y básicamente gana porque el sur de Chile tiene una aplastante mayoría por el rechazo, producto de esto mismo que hablábamos de la Araucanía, Jesús, y el conflicto mapuche. El norte de Chile tiene una amplísima ventaja para el rechazo también, producto de la inmigración como voto de castigo a Boric y también los problemas de seguridad, porque ahí te voy a responder después la tercera pregunta, los problemas de seguridad que tiene el gobierno, y donde el apruebo tiene su bastión, que es en la región metropolitana, y en la quinta región, que es la costa de la región metropolitana, digámoslo así, debería sacar cerca de 20 puntos de diferencia para contrarrestar el resto del país. Y lo que sabemos hoy es que no los tiene. A lo más podría ganar por 5 puntos en esa zona, y eso nos lleva a que yo me atrevería a decir el escenario más probable, si votan más de 9 millones de personas, es que el rechazo gane y no gane necesariamente por poco. Uh-huh. Y si se produce un rechazo, ¿cuál sería el impacto y cuáles serían las acciones? Sí, le preguntaba eso en el Time esta semana a Gabriel Boric, presidente de Chile, ¿no? Y él lo toma como, todo lo toma como una oportunidad. Sin embargo, este es un inicio de gobierno que sí se vería marcado, obviamente, ¿no? Porque por donde viene él, finalmente, y por lo que persigue la ideología que él profesa, ¿no? Que es obviamente una ideología de izquierda y que busca estos cambios estructurales dentro del propio Chile. Aquí hay varios temas que son muy necesarios aclarar. Primero, 8 de cada 10 chilenos no votan sí o no votan apruebo o rechazo a secas. 4 de cada 5 rechazistas rechazan para iniciar un nuevo proceso. Eso es lo que nos dice la encuesta. Y 3 de cada 4 apruebistas rechazan para modificar inmediatamente el texto que quieren aprobar. Esto es como si tú compraras un auto y la persona que te lo vende te diga, mire, el auto tiene algunos problemas, pero cómprelo inmediatamente, mándelo al taller. Esos son los escenarios en Chile. O sea, el escenario es que el 80% de los chilenos no está conforme ni con el texto actual, ni con el texto que se está plebiscitando, y muchos de ellos están pujando por hacer mejoría. En ese contexto, Gabriel Boric, el 5 de septiembre, el día después, va a tener un rol fundamental. Porque él ha sido el jefe de campaña del apruebo. Él sentó su programa de gobierno en una nueva constitución. Y le quedan por gobernar 3 años y medio, y hoy tiene solamente cerca de un 37% de aprobación y de popularidad. Él, por tanto, si gana el rechazo, va a tener que relanzar un proceso constitucional. El problema es que en el Senado Gabriel Boric no tiene mayorías. La derecha tiene exactamente el 50% del Senado. Y la derecha, ¿qué es lo que le ha dicho? Y aquí está parte de mi reporteo que se los comparto con ustedes en Exitosa. ¿Qué le ha dicho la derecha durante esta semana a Gabriel Boric en sus conversaciones internas? Le ha dicho, presidente, nosotros le vamos a dar el pase para que sea usted el que convoca a este nuevo proceso que queremos hacer para una nueva constitución, pero aquí están las condiciones. Uh-huh. ¿Y cuáles son las condiciones, Jesús? Uh-huh. 1. Los independientes no vuelven a participar como participaron la vez anterior. Si un independiente quiere participar, debe ir dentro de la lista de los partidos, para que haya gobernabilidad y capacidad de sentar acuerdos dentro de la nueva convención. 2. Los escaños reservados a los pueblos originarios tienen que ser por los votos reales de la cantidad de gente que participa en esa papeleta y no elegidos previamente. ¿Por qué? Porque solo el 4% de los chilenos participó en la elección de escaños de pueblo originario, pero tenían el 12% del total de escaños de la convención. Por tanto, el voto de ellos valió más que el voto del resto de los chilenos que eligieron los otros escaños. Y también le ha dicho 3,
que esto tiene que incluir una serie de acuerdos más allá de la Constitución, programáticos y por la reforma tributaria. Mira cómo la derecha empieza a avanzar después de haber estado totalmente muerta, entendiendo que tiene una ventana de oportunidad. Y dice, presidente, su reforma tributaria no puede solo recaudar, tiene que además incentivar la inversión y el crecimiento, sino todo este decálogo de derecho maravilloso que usted está ofreciendo es imposible poder financiarlo. No, me queda claro. Interesante lo que viene, diría, después de, ¿no? Bueno, es un reto justamente para su presidencia, aunque bastante corta, ¿no? Chile tiene un periodo de presidencia de 4 años, acá lo tenemos en 5 años. Prácticamente es un tiempo bastante corto para que tenga reformas estructurales. Pero este es un punto de partida que creo que va a llevar a tu país a otra situación. Vamos a ver en todo caso cómo es que se comportan los actores políticos. Tanto aquí como allá en Chile como en el Perú existen obviamente extremos, y más aún ustedes, donde tienen este nivel, ¿no es cierto?, de aprobar un nuevo texto constitucional. José María, vamos en todo caso a molestarte en estos días para ver cómo es que le va a ustedes y qué es lo que finalmente dicen los chilenos, ¿no? No sé cómo estarán hoy. Por lo general, en Chile también como en Perú, cuando hay una elección... Sí, por ejemplo, no sé si tienen las mismas prácticas, ¿no? No el consumo de alcohol, aunque la última vez que fue una elección en tu país sí podías conseguir alcohol. O sea, no había problema en ese aspecto. No lo sé. Lo que sí rescato de tu país, a diferencia del mío, es que sí hacen valer sus derechos, sí hay esta situación de querer un cambio y lo generan y lo llevan a cabo, ¿no? O sea, creo que hay más participación política y hay mejores partidos políticos también estructurados. Eso es lo que nos diferencia en ese aspecto. Creo que hay un mejor norte en ese aspecto. Perdón, ¿no? Que te interrumpa, Jesús, pero yo te he dicho mucho, yo le tengo profundo cariño al Perú. Y siempre hemos conversado nosotros que parte del problema fundamental del Perú no está necesariamente en su constitución, sino que está en su sistema electoral, ¿no? Que también es un sistema que no incentiva la construcción de mayoría y de gobernabilidad, tiene una atomización brutal. En Chile yo creo que llegamos a este punto porque, entre otras cosas, se empezaron a debilitar las estructuras partidistas. Y la Convención Constitucional carecía de estructuras partidistas. Solo tenía colectivos que tenían agendas individuales muy identitarias que impidieron construir acuerdos amplios. Entonces, lo que yo espero para esta nueva etapa, si gana el rechazo o si gana el apruebo, es que los partidos políticos asuman la tremenda responsabilidad articuladora que tienen en una sociedad. Pues la sociedad puede manifestar el descontento, pero quien tiene que articular, canalizar y finalmente hacer los acuerdos son los partidos políticos. Jesús, yo creo que ahí hay un denominador común en nuestros países de la relevancia de que una sana democracia requiere buenos y grandes partidos políticos, porque si no las situaciones son ingobernable y no puedo estar más que de acuerdo contigo respecto a esto. Ahora, y como último punto de esta conversación, mi querido amigo, yo creo que hay que hacerle un llamado a nuestras sociedades a dejar las trincheras y a salir de las redes sociales. El proceso en Chile ha sido muy complejo. Ya hay familias que se han dividido y personas que han construido su identidad respecto a qué es lo que votan en una elección particular. Debemos nosotros como periodistas y como medios volver a incentivar el diálogo y el encuentro, porque yo creo que lamentablemente Latinoamérica está muy crispada y estamos a puertas de tener nuevos estallidos sociales que nos dividan aún más como sociedad. Yo espero que eso no llegue a ocurrir y espero que Chile logre reencontrarse en algún momento, porque está muy tremendamente dividida la sociedad. Y es interesante, ¿no? Porque esta situación, como lo vemos, pues toca a 3 países andinos en este momento, ¿no? Perú, Chile, ¿no? y Argentina, ¿no? Con lo que hemos visto en estos días con Cristina Fernández, pero ese es otro capítulo aparte. José María, un fuerte abrazo para ti y sí te recomendaría, no creo que sea conveniente para tu país tener una sola cámara, o sea, un congreso con una sola cámara. Mira lo que nos pasa a nosotros, donde no tenemos calidad parlamentaria, capacidad de poder hacer mejor las cosas. Yo soy fuertemente bicameralista, así que una de las razones de que no me gustan del texto propuesto es el Senado. Ahora, perdón, se me quedó algo en el tintero. La ley antigua en Chile no permitía que se vendiera alcohol desde las 12 de la noche el día anterior a la elección. La nueva ley permite que se venda alcohol hasta las 6 de la mañana de ese día, el día que se vota. Por tanto, ya tenemos muchos jóvenes
que salen en la noche, como decimos en Chile, a carretear, de fiesta, y que llegan más o menos puestos a votar, pero llegan a votar, pasan directo a las mesas al día siguiente. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el perfil de votante chileno? Porque aquí, por ejemplo, se toman decisiones en la cola. ¿Les pasa lo mismo? No, yo creo que en esta elección en particular, más del 95% de la gente tiene que tener plenamente decidido cuál va a ser su voto el día de mañana, y quienes dicen estar indecisos aún, yo dudo seriamente que lleguen a votar. Bueno, es un texto de 170 páginas. Me imagino que esto se ha distribuido con mucho tiempo de anticipación para que la gente esté informada por aquello que va a votar. Honestamente, ¿tú crees que la mayoría de la gente está votando por el texto? No. Ese es el punto. Esta es una elección profundamente emocional. Perdón que te lo diga, Jesús. Todas las elecciones, discúlpame, pero la política es emocional. O sea, eso hay que decirlo a la gente. La política es emocional. Uno vota en función a lo que le prometen y también a determinadas circunstancias. El candidato te llama la atención, se viste bien, se actúa bien, si tiene algún tipo de elemento que conecta contigo, automáticamente lo asumes. Mira, esta elección se va a definir por 4 ejes en Chile. Primer eje, miedo versus esperanza. ¿El texto propuesto te produce esperanza o te produce miedo? 2, la situación del bolsillo de cada chileno. ¿El país va por buen o por mal camino? Mira cómo se empiezan a mezclar las cosas. Esto pasa en todos los plebiscitos de medio término en cualquier país del mundo. Al final tiende a ser casi un plebiscito respecto a la gestión del gobierno de turno. 3, y que es no menor, ¿no es cierto?, ese fraccionamiento entre las regiones y los grandes centros urbanos del país. Y 4, finalmente, ¿cuál es tu visión respecto a si apruebas o rechazas el gobierno de Gabriel Boric? Es una mezcla de emociones y de factores donde yo diría que la valoración del texto en sí mismo es una de las que menos pondera a la hora de tomar la decisión. Bien. Bueno, vamos a ver. A mí siempre me suena esto, ¿no? De miedo versus esperanza. Es el argumento típico que se utiliza en una elección para generar polarización. Esa es la verdad. No tiene otro propósito. En todo caso, vamos a ver cómo se dan las cosas. Un fuerte abrazo, José María, y te estamos molestando esta semana. Abrazo. Nos disculparás para que nos cuentes cómo va la cosa en Chile.